Me llamo Ayara Merritt. Tengo 45 años. Durante 27 años. Serví a este país como oficial en el Comando de Defensa Cibernética de los Estados Unidos. He liderado operaciones que la mayoría jamás conocerá. He llevado el peso de secretos que mantuvieron a otros a salvo mientras, silenciosamente, perdía partes de mí misma en el camino. Pero la peor traición que enfrenté no vino de adversarios extranjeros. Vino de las personas que se suponía que más me amaban, mi propia familia. Y ocurrió en una sala de justicia. Aún recuerdo cómo me miraron esa mañana. Mis padres, mi hermano menor Lucas, su esposa Eva, rostros que conocía toda mi vida, de repente fríos, ensayados. Desconocidos, me llamaron un fracaso. Se burlaron de mí por abandonar a la familia mientras yo servía con uniforme. Dijeron que estaba mentalmente inestable, incapacitada para tomar decisiones, indigno de lo que creían que ya no merecía. Exigieron todo, la casa en la que crecí, los bienes que había acumulado en silencio a través de décadas de sacrificio, incluso la custodia de mi propio nombre. Mi lugar en la historia de nuestra familia. Me mantuve allí con el uniforme militar completo, escuchando a mi propia madre hablar de mí como si fuera una extraña. Mi padre asentía solemnemente como si este drama en la corte le rompiera el corazón. Lucas y Eva sentados lado a lado, manos entrelazadas como héroes en su propia historia. Y durante mucho tiempo. No dije nada, les dejé hablar. Dejé que el mundo creyera que era lo que ellos pintaban, fría, egoísta, rota. Porque, verán, no me interesaba ganar al público. Me interesaba algo mucho más grande, la verdad, y cuando llegó mi momento, saqué lo único que había llevado conmigo, todo el tiempo, una sola hoja de papel. Me acerqué al juez, lenta, deliberadamente, cada paso resonando en el tenso silencio de la sala. Coloqué el papel sobre la mesa. Lo miré a los ojos y dije con calma, señor, con su permiso. Creo que esto debería leerse antes de cualquier fallo adicional. Él ajustó sus gafas. Leyó la primera línea y luego la segunda. Y vi el cambio, su rostro cambió, sus ojos se abrieron. Puso el papel y levantó la mirada hacia el alguacil. Cierren las puertas, dijo, su voz firme pero cortante, nadie se mueve. Mis padres palidecieron. Lucas se quedó paralizado, con confusión en el rostro. Eva susurró algo. No pude escucharla. Sus manos temblaban. Y entonces llegaron. Agentes, federales, oficiales uniformados, moviéndose rápido y en silencio. La sala estalló. Jadeos, pasos. El sonido del metal al cerrar esposas. No me moví. No hablé. Simplemente me quedé viendo cómo las paredes de sus mentiras cuidadosamente construidas colapsaban en tiempo real. La verdad es que podría haberlos enfrentado antes. Podría haber gritado, acusado, hecho ruido. Pero esa no soy yo. Soy una soldado. Sé esperar, sé reunir, sé atacar una vez y con precisión. Lo que nunca entendieron es que, mientras ellos jugaban a juegos mezquinos por herencias y estatus familiar, yo estaba desenredando algo mucho más oscuro, mucho más profundo de lo que cualquiera de ellos se daba cuenta. Pensaron que me robaban dinero, propiedades, dignidad. No sabían que se estaban exponiendo a un ajuste de cuentas que no dejaría a ninguno de ellos intacto. Y cuando el juez ordenó las detenciones, mientras mi familia se sentaba allí atónita y rota, yo no sentí nada. Ni triunfo, ni ira, solo una tranquila certeza. Algunas batallas no se luchan en costas lejanas. Algunas batallas ocurren en habitaciones silenciosas, bajo luces fluorescentes, con el peso de los años presionando sobre tu pecho. Este fue mi campo de batalla. Y ya había ganado del papel que coloqué sobre el escritorio del juez, no era solo evidencia, era la culminación de meses de resistencia silenciosa. Investigación callada y una negativa a permitir que la traición reescribiera mi historia. Se burlaron de mí por fracasar. Exigieron todo. Solo hizo falta una hoja de papel para cambiarlo todo. Y en el momento en que esas puertas de las salas se cerraron, su destino, como sus mentiras, quedó sellado. La primera señal llegó silenciosamente, como la mayoría de las traiciones. Era una mañana de martes. Lo recuerdo porque estaba sentado en la vieja mesa de la cocina, tomando café quemado de una taza astillada cuando llegó el correo electrónico. Asunto, confirmación de inscripción para asistencia a veteranos. Remitente, Fondo Nacional de Asistencia Militar. Fruncí el ceño. No había solicitado ningún programa de asistencia. No lo necesitaba. Mis beneficios militares estaban intactos. Mis finanzas, aunque modestas, eran estables. Al principio pensé que era una estafa. Uno de esos intentos de phishing que se aprovechan de los militares. Pero entonces lo vi. El correo tenía mi nombre completo. Mi identificación militar, mi dirección de casa, esta dirección. Incluso hacía referencia a fechas de despliegue que no eran registros públicos. Algo se torció en mi pecho.
Hice clic con cuidado. Ahí estaba. Una solicitud ya aprobada para asistencia por dificultades financieras. Los fondos habían sido transferidos a una cuenta que no reconocía. Cerré la laptop. Mis manos estaban firmes, pero sentía un nudo frío apretándose en el estómago. Más tarde ese día hice una llamada discreta a un viejo amigo, alguien en finanzas federales, que me debía un favor. No pasó ni una hora antes de que las piezas comenzaran a encajar. La casa. Esta casa había sido refinanciada 3 meses. Antes la propiedad había cambiado silenciosamente al nombre de una empresa pantalla, la misma que Lucas había estado presumiendo en Acción de Gracias 2 años atrás. La que decía que solo era un negocio secundario, excepto que ese negocio ahora tenía la escritura de la casa de mis padres. La casa que ayudé a pagar usando mi paga de combate de mi tercer despliegue. Esa noche me senté solo en la habitación de invitados, el único espacio que todavía sentía como mío, y revisé los documentos uno por uno. Las firmas, las fechas, la manera en que mi nombre desaparecía de los registros oficiales como humo. Y entonces noté algo más pequeño, casi insignificante. Una fotocopia de la última transferencia tenía una pequeña mancha azul en la esquina, apenas un rastro. Pero familiar, tinta de impresora. Lucas solía tener esa misma mancha en las yemas de los dedos cuando era adolescente y trabajaba medio tiempo en una imprenta. Odiaba cómo la tinta se adhería, sin importar cuánto fregaba. A la mañana siguiente, lo encontré en la sala, desplazándose casualmente por su teléfono. Eva recostada sobre su hombro como en una perfecta pintura suburbana. Sostuve la copia impresa de la transferencia de la escritura. Mi voz estaba tranquila. ¿Qué es esto, Lucas? Apenas la miró. Es un asunto de negocios. Papá y mamá lo firmaron. No es gran cosa. Los ojos de mi madre se dirigieron hacia mi padre. Él aclaró la garganta, pero no dijo nada. Insistí. ¿Por qué mi nombre fue eliminado? ¿Por qué no me lo dijeron? Lucas se encogió de hombros. Nunca estás aquí. No necesitas la casa. Solo estábamos consolidando activos. Reí suavemente, el sonido frágil en mi garganta. ¿Consolidando? Eso es lo que llaman. Eva intervino. Con voz empalagosa. Has pasado por mucho. Creo que quizás estás exagerando. Esto es solo práctico para la familia. La familia. Como si ya no formara parte de esa definición. Miré a mi madre. Sus manos estaban dobladas cuidadosamente en su regazo. El diamante de su anillo de bodas reflejaba la luz de la mañana. Ella no quiso mirarme a los ojos. Intenté una última. ¿Ves? ¿Lo sabías? ¿Firmaste esto? Su voz apenas era un susurro. Lucas lo explicó todo. Es lo mejor. Algo dentro de mí se rompió. No de forma ruidosa, ni visible, solo silenciosamente, como una fractura fina que se extiende por el vidrio. Asentí una vez y luego salí de la habitación. Nadie me siguió. En el pasillo. Pasé frente al espejo y me vi a mí misma. El uniforme, las medallas, el testigo silencioso de quien había sido y quien ya no era. Durante el resto del día, nadie volvió a hablar del tema. Cenamos como si nada hubiera pasado. Conversaciones sobre el clima. Listas de compras, programas de televisión. Pero todo había cambiado. Esa noche me quedé despierta, el leve aroma a lavanda del jabón de ropa de mi madre impregnando las sábanas. Y comprendí algo frío y irrefutable. No se trataba solo de una casa. No era sobre dinero. Era una elección que ellos habían hecho. Y en esa elección, ya me habían dicho exactamente dónde estaba yo. Afuera. La demanda llegó 2 semanas. Después recuerdo el peso del sobre cuando lo sostuve por primera vez, más pesado de lo que debería. Como si el papel dentro ya cargara el peso de la traición. Mi nombre impreso con claridad al frente, el escudo de la familia Merit en la SQIN.LUCI oficial, pulido, frío. Cuando lo abrí, leí las palabras una y otra vez. Pero por mucho tiempo no tenían sentido. Demandante, Lucas Merit. Demandados, Merit. Reclamación por apropiación indebida de fondos del fideicomiso familiar. Influencia indebida. Angustia. Emocional. Emocional. Sentí que la sangre se me drenaba del rostro. Mis manos no temblaron. Nunca lo hacen. Pero algo dentro de mí, algo frágil, colapsó. Había enfrentado artefactos explosivos improvisados, drones descontrolados, ataques cibernéticos diseñados para destruir sistemas enteros. Pero esto era diferente. No me atacaban extraños. Me estaban borrando las personas que se suponía que eran mías. Al mediodía, la historia había llegado a las noticias locales. Al anochecer, se había vuelto origen. Coronel condecorado del ejército, demandado por su familia por presunta mala conducta financiera. Fuentes dicen que la veterana se aprovechó de sus padres ancianos. Las imágenes que usaron fueron cuidadosamente seleccionadas. Mi severa foto de identificación militar.
Una imagen borrosa de mí en uniforme con los brazos cruzados. El tipo de fotos que me hacían parecer fría, inaccesible, peligrosa. No vi las noticias. Pero las llamadas comenzaron a llegar de todos modos. Amigos con los que no hablaba desde años de repente sintieron la necesidad de comunicarse, sus voces, tensas, caminando con cuidado esa línea invisible entre la curiosidad y el juicio. Algunos ni siquiera llamaron. Al final de la semana, el silencio era más fuerte que los titulares. Recuerdo estar sentada en el rincón de un café del centro, donde solía ir con mi madre cuando estaba de permiso. La camarera me reconoció. Lo noté por cómo sus ojos se movían entre mí y la televisión sobre el mostrador, donde la voz pulida del presentador narraba mis supuestos crímenes. Me fui sin pedir nada. Me mantuve en silencio. No dije nada públicamente. En el ejército aprendes que a veces lo peor que puedes hacer es reaccionar de más. Esperas. Reúnes información. Observas. Pero dentro de mí, la traición pesaba como una piedra en el pecho. Pesada, inmóvil. Recibí un correo de mi oficial al mando ofreciendo una licencia administrativa temporal para atender asuntos personales. El lenguaje fue cortés. Pero el mensaje claro. Me estaba convirtiendo en una carga. Acepté la licencia. No discutí. De todas formas necesitaba el tiempo. Los días se mezclaron. Pasé horas revisando documentos legales que nunca pensé que tendría que leer. Listas de activos, acuerdos del fideicomiso familiar. Registros financieros que databan de décadas. Lucas afirmaba que yo había manipulado a nuestros padres para que firmaran el control de los bienes familiares durante una de mis licencias de despliegue. Me acusaba de usar presión psicológica, de aprovechar mi autoridad militar para intimidarlos. El lenguaje estaba diseñado para doler, para retorcer mis años de servicio y convertirlos en algo feo. Podría haberlo llamado, podría haber ido a la casa, podría haber exigido una explicación. Pero no lo hice. En cambio, me senté en el silencio. Dejé que el mundo girara a mi alrededor, las noticias, los susurros, las miradas de reojo, y pensé en la expresión en el rostro de mi madre cuando entré por primera vez después de Siria. ¿Cómo? Incluso entonces, había algo distante en sus ojos. Pensé en la manera casual con la que Lucas desestimó mis preguntas sobre la escritura, la suavidad ensayada en la voz de Eva cuando me hablaba. Demasiado dulce para ser real. Pensé en todas las veces que había vuelto a casa creyendo que, sin importar cuán difícil se volviera el mundo afuera, esta casa, esta gente, serían mi constante. Y me di cuenta de que ese hogar ya no existía. No luchaba por mantener una familia. Luchaba por revelar una verdad. Esa diferencia importaba. Y así permanecí en silencio. No me apresuré a limpiar mi nombre, no alimenté los rumores. ¿Por qué? A veces lo más fuerte que puedes decir es nada en absoluto. No sé el momento exacto en que la sospecha se volvió certeza. Tal vez fue la forma en que Lucas empezó a evitar el contacto visual directo, cuando hacía preguntas simples, o la forma en que Eva siempre sonreía demasiado perfecta, sus palabras un poco demasiado pulidas, su tono teñido de dulzura, pero dejando un amargo regusto. O tal vez era yo. Tal vez había pasado demasiado tiempo viviendo en un mundo donde los patrones significaban supervivencia, donde leer entre líneas podía salvar vidas. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Esa era la parte que más me asustaba, porque una vez que has visto suficiente traición en el campo de batalla, a veces tu mente comienza a crear sombras donde no existen. Pero esto no se sentía como sombras. Se sentía real. Comenzó pequeño. Una discrepancia en un estado bancario. Una empresa llamada Bailey Group Holdings que seguía apareciendo en documentos vinculados al fideicomiso familiar. Al principio no le di importancia. Pero luego miré más de cerca. Bailey Group no existía hace 5 años. No había registros públicos, ni oficina real. Solo un nombre asociado a empresas pantalla y transacciones inmobiliarias. Lucas estaba listado como director financiero. Me senté bajo la tenue luz de mi laptop noche tras noche, cruzando datos, con silenciosa precisión porque esto era lo que me habían entrenado para hacer. Los mismos métodos que antes usaba para rastrear financiamiento terrorista en zonas de guerra. Ahora los usaba para seguir el rastro de papel de mi propio hermano. Y lo que encontré me heló la sangre. Grandes sumas de dinero fluyendo a través de cuentas vinculadas a programas de asistencia para veteranos. Solicitudes de préstamos presentadas bajo nombres que reconocía, soldados con los que había servido, algunos fallecidos, otros muy vivos pero sin saberlo. Al principio pensé que era robo de identidad, pero entonces vi el nombre de Eva. Su supuesto servicio de consejería, ese que mencionaba casualmente en las cenas familiares como su nuevo proyecto de pasión. No era más que una fachada.
Una lista de pacientes reveló nombres familiares, en su mayoría veteranos, hombres y mujeres que recordaba vagamente de ceremonias locales hospitales del VA. Y de repente pude verlo, el esquema, cómo funcionaba. No solo tomaban dinero, robaban identidades, usando la vulnerabilidad de los veteranos, personas como yo, para crear perfiles falsos, solicitar subvenciones. Lavar dinero a través de la empresa de Lucas. Y luego, enterrar la evidencia bajo capas de servicios de salud mental fabricados. Era elegante. De una manera enfermiza. Y la peor parte, las firmas de mis padres estaban en todo. Al principio pensé que debía ser un error. Tal vez no entendían lo que firmaban. Tal vez habían sido manipulados. Tal vez. Pero las fechas contaban. Otra historia. Las transacciones eran demasiado regulares. Las firmas demasiado perfectas. La consistencia era demasiado perfecta para ser accidente. Me recosté en la silla, respirando superficialmente, la habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Por primera vez. La duda se infiltró. No solo duda sobre ellos, sino sobre mí. Sobre mí propiamente. ¿Estaba leyendo demasiado en esto? ¿Me había vuelto tan paranoica tras años persiguiendo enemigos que inventaba amenazas donde no existían? Escuché la voz de mi madre en mi cabeza, suave y advirtiendo, como solía ser cuando era niña, no todo es una batalla. No todos están en tu contra. Cerré los ojos, presionando mis dedos contra las sienes. Quería creer eso con desesperación, pero entonces recordé la expresión en el rostro de Lucas cuando lo confronté sobre la casa. El vacío, el cálculo frío y recordé las manchas de tinta. Habían sido descuidadas una vez. Porque pensaban que no miraría, porque pensaban que no podía ver, pero ahora veía. Y mientras más descubría, más las piezas encajaban. Esto no era una disputa familiar. No se trataba de dinero, herencia o orgullo herido. Era organizado, metódico, criminal y en algún punto. Las personas que una vez me amaron habían cruzado una línea que no podían deshacer. El problema era que no podía probarlo. Todavía no. Y en lo profundo, esa semilla de duda aún se retorcía. Susurrando que tal vez finalmente me había quebrado. Que quizás perseguía fantasmas y sombras, creadas por mí misma. Pero seguí investigando porque, aunque estuviera equivocada, necesitaba saber. Y si tenía razón, entonces esto no era solo la vergüenza de mi familia. Era algo mucho, mucho peor. Hay un tipo de silencio que no proviene del ruido que se desvanece, sino de la gente que se aleja. Al principio fue sutil. Llamadas que solían llegar cada semana de repente no lo hacían. Mensajes sin respuesta. Invitaciones que dejaron de llegar. Amigos que conocía desde hace años, algunos de mis primeros días en uniforme, otros de eventos comunitarios locals, comenzaron a desaparecer de mi vida uno por uno. No de forma dramática. Simplemente se fueron, desvaneciéndose como niebla. Incluso mi antiguo oficial al mando, quien una vez me dijo que yo era la columna vertebral de acero de su unidad, comenzó a sonar diferente por teléfono. Cauteloso, medido. Podía notar el cambio silencioso en su voz cuando decía cosas como, quizás necesites tiempo para resetear. Ahora quizás has estado bajo demasiada presión por demasiado tiempo. Le dije que estaba bien. No lo estaba. Y cuanto más guardaba silencio, más crecía la distancia. La demanda me había vuelto tóxica. Nadie quería estar cerca de los escombros. No cuando los titulares me hacían parecer una soldado manipuladora que explotaba a su propia familia por ganancia financiera. Dejé de ir al café. Dejé de ir al gimnasio. Incluso el supermercado se volvió algo que planeaba con precisión quirúrgica, entrar y salir antes de que la ansiedad se hundiera demasiado profundo. Era más fácil ser invisible, pero la soledad me vaciaba por dentro. Había enfrentado el aislamiento antes. En desiertos extranjeros, en búnkeres secretos, pero esto era diferente. Esto era personal. Era el tipo de aislamiento que susurra. Nunca te amaron de verdad. Y aún así permanecí en silencio porque bajo la desesperación, bajo el agotamiento profundo, algo más estaba gestando. Lo llamo el zumbido. Es esa vibración tenue en la mente cuando el instinto te dice que hay más. Algo que aún no has visto. Un hilo enterrado profundamente, esperando ser tirado. Y empecé a tirar. Comencé pequeño. Viejos contactos, favores aún vigentes. Conversaciones discretas en canales cifrados, sin rastros en papel. Reexaminé cada documento ligado a la empresa de Lucas. Cada subsidio que la práctica terapéutica de Eva había solicitado. Revisé registros públicos, redes sociales, declaraciones financieras. La mayoría de las noches trabajaba en la oscuridad. La única luz provenía de la pantalla de mi laptop. La casa a mi alrededor dormía, el silencio era lo suficientemente denso como para sofocar. Sentí la desesperación surgir más de una vez. Hubo noches en que me sorprendí susurrando en voz baja. Mitad para mí misma, mitad para fantasmas.
¿Y si tienen razón? ¿Y si esto realmente es que me estoy desmoronando? Pero los datos no mentían. Surgieron patrones. Conexiones que antes no eran obvias, transferencias perfectamente sincronizadas con mis despliegues. Clientes falsos vinculados por direcciones, IP, firmas duplicadas, huellas digitales que había pasado años de mi vida militar aprendiendo a identificar y luego un avance, una transacción señalada. Un pago canalizado a través de un banco extranjero que reconocí por trabajos clasificados previos. No era solo fraude doméstico. Era algo más grande. Era internacional. Por primera vez en semanas, algo cambió en mi pecho. No alivio, no todavía. Pero el más pequeño destello de oxígeno en una habitación que había estado sellada. Sentí mi pulso estabilizarse, mi respiración nivelarse. La desesperación se retiró apenas como una marea. No estaba imaginando esto. No estaba rota. Había algo aquí, algo peligroso, algo deliberado. Y yo era la única dispuesta a verlo. Ese destello de esperanza no era mucho, pero era suficiente. Empecé a dormir de nuevo, inquieta, superficial, pero dormir al fin. Empecé a comer comidas reales en vez de vivir a base de café rancio y adrenalina. Empecé a recordar quién era. Me habían quitado la reputación, el sentido de pertenencia. Mi nombre en algunos círculos, pero no me habían quitado la mente. Todavía no, y eso era suficiente para seguir adelante. Sabía que la lucha que venía sería fea, que lo que estaba descubriendo no era solo una traición familiar. Era algo mucho más grande. Mucho más peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí firme, me sentí lista, y en el silencio. Me hice una promesa. No dejaría que esto terminara en silencio. Hay algo mecánico en la investigación. No es como en las películas. No hay momentos de iluminación repentina. Ni música dramática que suba mientras resuelves el caso. Es lento, meticuloso, tedioso. Son horas mirando líneas de números hasta que los ojos se nublan, rastreando nombres en bases de datos que no llevan a nada. Mirando pantallas hasta que la duda se vuelve tu compañera constante. Pero lo curioso de los patrones es que, siempre, dejan rastros. Empecé con lo que conocía, la empresa de Lucas, Bailey Group Holdings. Ya tenía la información superficial, empresas pantalla, transferencia de activos, cuentas bancarias cuestionables. Pero sabía que eso no era suficiente. No para lo que sentía en mis entrañas. No para lo que sabía que aún estaba oculto. Abrí mi laptop segura, aunque estaba de licencia administrativa. Algunas puertas nunca se cierran del todo cuando has pasado tu vida en inteligencia militar. No estaba violando leyes, las estaba doblando. Al principio, las transacciones parecían ordinarias. Gastos de negocio, alquiler de equipos, honorarios de consultoría. Pero no buscaba lo que estaba ahí. Buscaba lo que no debería estar. Configuré filtros. Busqué transferencias justo por debajo de los umbrales de reporte obligatorios, marqué cambios de divisas inusuales, busqué entidades offshore con direcciones registradas en paraísos fiscales. Las horas se convirtieron en días y entonces vi un pago canalizado a través de un banco extranjero señalado años atrás por lavado de pagos de rescates cibernéticos. Apareció un nombre indirecto. Enterrado 3 capas más abajo, pero ahí estaba, gestión de riesgos PAP. Conocía ese nombre por informes, por reportes clasificados. Por el tipo de conversaciones susurradas que solo se tienen a puerta cerrada. Haven no era solo una consultora offshore. Estaban vinculados a espionaje industrial, específicamente dirigido a contratistas de defensa, infraestructura cibernética y sí, cadenas de suministro militar. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Esto no era solo cuestión de dinero, era cuestión de información. Me sumergí más profundo. Otra transacción, otro nombre. Y luego otro más. La práctica terapéutica de Eva, la que siempre había descartado. Como inofensiva, recibía pagos de pequeñas organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la salud mental de veteranos. En apariencia, parecía que ella asesoraba programas de recuperación de TAPT, pero las cantidades eran demasiado altas. El momento. Demasiado perfecto. Y entonces encajó la pieza final. Muchos de esos veteranos eran personas con las que había servido o personas conectadas a bases desde las cuales fui desplegada. Y algunos de esos nombres ni siquiera eran reales. Eran identidades fabricadas usadas para solicitar programas de ayuda y subvenciones. Y hasta me detuve al verlo, renovaciones de autorizaciones militares. Renovaciones de autorizaciones, sentí que se me cortaba la respiración. El esquema no solo consistía en robar dinero. Estaban extrayendo datos personales. Datos que en las manos correctas o en las equivocadas podrían abrir puertas a sistemas restringidos, sistemas que guardaban secretos de seguridad nacional. Me recosté. El peso de lo que veía aplastándome como plomo. Lucas no era lo suficientemente inteligente para haber diseñado esto.
Tampoco Eva. Esto era más grande, más inteligente. Alguien más movía los hilos. Ellos solo eran las manos dispuestas. Me froté los ojos, agotada. Pero seguía adelante. Cruzaba marcas de tiempo. Rastreaba direcciones IP. Cada hilo que tiraba revelaba más podredumbre. Cuentas offshore vinculadas a contratistas señalados por el Departamento de Defensa. Empresas temporales disueltas de la noche a la mañana tras recibir fondos gubernamentales. Intentos anómalos de acceso a redes militares restringidas desde dispositivos localizados en áreas civiles. Me sentí enferma. Era una red de codicia y espionaje tan cuidadosamente construida que, si no hubiera vivido en esta casa, si no hubiera conocido esos rostros, nunca la habría visto. Y habían usado mi nombre, mi historial de servicio, mis despliegues, mi reputación porque ¿quién mejor para explotar que la soldado demasiado distraída por los campos de batalla en el extranjero? ¿Para ver la guerra en casa? Por un momento mi visión se nubló, mis manos temblaron, pero luego me forcé a respirar. Esta era la parte que nunca muestran en las historias. El momento en que miedo y rabia chocan tan fuerte que no puedes separarlos. El momento en que entiendes que te han usado no solo como peón, sino como escudo. Que todo lo que sacrificaste no solo fue ignorado, fue convertido en un arma contra ti. Podría haberme alejado, podría haberlo entregado a alguien más, dejar que alguien de más arriba lo manejara, pero sabía que no lo haría, no podía. Cerré la laptop, mi mente giraba, pero mi pulso se estabilizó. La niebla del aislamiento, la amargura de la traición, todo se cristalizó en un único pensamiento. Ya había terminado de guardar silencio. Pensaron que podrían esconderse detrás de lazos familiares, detrás de la ilusión de normalidad, detrás de los muros legales que habían construido para enterrarme. Estaban equivocados. No tenía todas las respuestas aún, pero tenía lo suficiente para saber que estaba al borde de algo mucho más peligroso que una disputa familiar. Y esta vez, no iba a retroceder. La siguiente grieta en la ilusión llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas había comenzado a procesar la magnitud de lo que había descubierto cuando algo más cambió. Empezó con un nombre enterrado en un paquete de datos tan pequeño, tan fácil de pasar por alto. El nombre estaba en los metadatos de uno de los supuestos informes terapéuticos de Eva. Una comunicación cifrada etiquetada con una dirección IP fuera de Estados Unidos. El nombre Arbos International, para la mayoría, sin significado. Para mí, sonó alarmas profundas en mis entrañas. Arbos no era solo una empresa fachada cualquiera. Fueron señalados años atrás por el Comando Conjunto de Ciberseguridad por operaciones encubiertas de inteligencia, específicamente extracción de tecnologías sensibles de defensa, desestabilización de redes de seguridad aliadas, e infiltración dirigida a través de canales civiles. Y de alguna manera, Eva estaba conectada con ellos. Recuerdo estar sentada en mi escritorio mirando el nombre, mis dedos fríos a pesar del calor de la habitación. Era como caer a través del hielo. Todo de repente demasiado silencioso, demasiado quieto. Y entonces sonó el teléfono. Era un número no registrado. Casi no contesté. Casi. La voz al otro lado era distorsionada, mecánica. Hombre o mujer, no pude distinguir. Deitant dijo: «Esta no es tu guerra. Aléjate». Guardé silencio. La voz se cortó. La línea quedó muerta. Bajé el teléfono lentamente, mi corazón latía más fuerte que en cualquier campo de batalla. Esto ya no era solo fraude. Era vigilancia, control. Personas que me observaban mucho más de cerca de lo que había imaginado. A la noche siguiente, otra llamada. Número diferente, mismo mensaje. Déjalo estar. No dormí. Cada sonido en la casa se amplificaba. El crujido de las tablas del piso, el susurro del viento contra las ventanas. Me sentía presa dentro de mi propia piel. La respiración superficial, las manos inquietas. Me recordó a mi primer despliegue en combate. Los días antes de la primera verdadera emboscada. Cuando tu cuerpo sabe antes que tu mente que algo anda mal, cuando tus sentidos se agudizan mientras tu alma se encoge. Y comenzaron los sueños. Ni siquiera sé si llamarlos sueños, más bien recuerdos fragmentados de la infancia. La primera vez que Lucas me empujó al lago y casi me ahogo. A mi padre sacándome, su rostro inexpresivo. No asustado. A mi madre parada en el muelle, sin moverse, sin llamarme. La noche en que hice mi juramento de servir. Como Lucas ni siquiera asistió a la ceremonia. Como Eva hizo una broma sobre que jugaba a ser soldado que yo me tomé a la ligera porque pensé que no significaba nada. Me despertaba sudando. Desorientada, las llamadas siguieron llegando. 3 en un día, luego silencio por 48 horas, y otra. Más a las 3:17 a.m., despertándome de un sueño inquieto. Esta vez, la voz era diferente, más suave, casi familiar. Te advierto. Me están observando.
No puedes detener esto. Me senté, el corazón golpeando mis costillas. ¿Quién eres? Pregunté, pero la línea ya estaba muerta. Revisé la casa, cada ventana, cada puerta. No sé qué esperaba encontrar. Y entonces lo vi. Un pequeño auto negro estacionado a media cuadra. Motor apagado, luces apagadas, pero podía sentir el peso de quien estaba dentro. No llamé a la policía. Sabía mejor. Esto no era acoso menor. Era deliberado. Era organizado. Saqué mi Glock de la caja fuerte, la cargué sin pensar. La sensación en mis manos me estabilizó. Horas después, cuando finalmente la aurora apareció en el horizonte, el auto había desaparecido. Pero algo había cambiado dentro de mí. El miedo ya no aplastaba. Se estaba agudizando, aclarando. La peor amenaza no es la que grita. Es la que susurra, la que se infiltra hasta que no puedes distinguir lo real de lo imaginado. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza fría de café. Y tomé una decisión. No más esperas. No más esperar. Que la verdad se revele por sí sola. La encontraría. La expondría. Lo que sea que pensaran que podrían hacer para silenciarme. Habían subestimado a la mujer equivocada. Pasé las siguientes 72 horas pegada a mis pantallas. Cada conexión que Eva había hecho, cada llamada internacional que Lucas había canalizado, cada identidad falsa, cada documento falsificado, cada alias. Y entonces encontré el mensaje enterrado dentro de un archivo adjunto cifrado en los archivos de pacientes de Eva, una sola línea de texto en código roto. Paquete asegurado. Actualizaciones de autorización pendientes. Esperando extracción. Paquete. Autorización. Extracción. No estaba tratando solo con ladrones. Estaba tratando con operativos. Exhalé. Lentamente, la respiración temblorosa y los recuerdos volvieron más claros esta vez. La expresión en el rostro de Lucas cuando partía hacia Afganistán, la manera en que la sonrisa de Eva nunca alcanzaba sus ojos. Y debajo de todo, la voz de mi sargento de instrucción el primer día de entrenamiento siempre asume que el enemigo está más cerca de lo que crees. Finalmente entendí. No solo estaban cerca, ya estaban dentro de los muros. Sabía que debía terminar cara a cara. Todos los datos, todos los mensajes cifrados, todas las transacciones ocultas los tenía. Pero nada importaba hasta que me plantara frente a las personas que pusieron esto en marcha y las mirara a los ojos. No estaba preparada para cuánto dolería. Aún les pedí que me encontraran en la casa donde nací, la casa que pensé sería siempre mi hogar. Cuando llegué, ya estaban ahí. Mi madre sentada rígida en el borde del sofá de la sala. Mi padre junto a la ventana, brazos cruzados, mandíbula tensa. Lucas no estaba, Eva tampoco. Solo las dos personas que me criaron, que una vez me sostuvieron durante pesadillas. Que una vez me escribieron cartas en las guerras del desierto firmadas con amor. Siempre mamá y papá. La habitación era pesada, densa de historia. Puse la carpeta sobre la mesa de café sin decir palabra. No la tomaron. No preguntaron. Hablé primero. Mi voz era firme, deliberada. Sé todo, dije. El fraude financiero, el robo de identidad, la conexión con Arbos International. Los datos de autorización siendo canalizados offshore. El rostro de mi madre se contrajo apenas. Los ojos de mi padre se mantuvieron inexpresivos. Continué. Sé que la práctica de Eva es una fachada. Sé que la empresa de Lucas es una máquina de lavado de dinero. Sé que sus firmas están en documentos que hacen esto más que simple negligencia. Pausé. Dime, pregunté suavemente, ¿alguna vez se detuvieron siquiera una vez? ¿Alguna vez pensaron en quién era yo para ustedes antes de firmar sus nombres? ¿En esto? Por un momento, solo un momento, los ojos de mi madre se llenaron de algo casi como arrepentimiento, pero desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Mi padre aclaró la garganta. Creo que has malinterpretado mucho. Esto no es lo que piensas que es. Reí, suave, amarga. No estoy aquí por mentiras. Dije. Estoy aquí por una respuesta, ¿por qué? Se miraron entre ellos. Un intercambio silencioso. Entonces habló mi madre. Siempre ha sido distante. Comenzó con voz quebradiza. Incluso de niña, siempre en otro lugar. Incluso antes del ejército, antes de los despliegues. Tragó saliva. Lucas, él es familia. Está presente. Le importa el día a día, le importamos nosotros. La miré. Incrédula. Presente. Él los está usando sus nombres, usando todo lo que esta familia alguna vez representó. Y tú llamas a eso amor. Mi voz se quebró. Odié cuánto se quebró. Mi padre intervino. Sus palabras lentas, deliberadas. La familia es complicada, dijo, y a veces tienes que elegir al hijo que se queda. Fue como una bofetada. Me quedé muy quieta. El aire en mis pulmones sabía a metal afilado.
Pensé en la noche que Lucas me dejó abandonada al costado del camino. Cuando tenía 15 años, se llevó el auto, se fue tras una pelea. Caminé 5 millas a casa, bajo la lluvia. Nunca se lo conté a nadie. Cuando volvió horas después, mi madre lo llamó simplemente hermanos siendo hermanos. Pensé en el día que partí para mi primer despliegue. Como nadie vino a la ceremonia de despedida, excepto un viejo amigo de la universidad. Pensé en las tarjetas de cumpleaños que dejaron de llegar tras mi tercer despliegue. Las cenas de Navidad que perdí y que nadie mencionó, y comprendí algo aterrador. Los había estado perdiendo durante años. Esto no fue repentino. No se trataba de dinero, ni siquiera de traición. Se trataba de pertenencia. Y yo había dejado de pertenecer hace mucho tiempo. Di un paso atrás, respiración constante, pero débil. Familia, dije en voz baja, no es sangre, no es historia, no es obligación. Los miré a ambos a los ojos. Familia es elección. Dije, y yo no fui la que dejó de elegir. Ninguno de los dos se movió, ninguno habló. El momento se extendió, frágil, final. Exhalé. Voy a sacar esto a la luz, les dije. No necesito su permiso. No necesito su bendición. Levanté la carpeta otra vez. La metí bajo el brazo. Nos vemos en la corte. Me dirigí hacia la puerta, el corazón golpeando en mi pecho, cada instinto gritándome que siguiera caminando, que no mirara atrás. Pero me detuve una vez, solo el tiempo suficiente para decir las palabras que ni siquiera sabía que llevaba cargando. Familia, susurré, es por lo que luchas, no lo que vendes. Y entonces me fui. La puerta cerró suavemente tras de mí. Afuera, el cielo se extendía infinito y gris. El viento tiraba de los bordes de mi abrigo. Sentí que las lágrimas empezaban, calientes, silenciosas, implacables. Pero seguí caminando porque lo que sea que pensaran que podían quitarme, nunca me arrebatarían mi voluntad de luchar. No otra vez. No dormí mucho después de esa noche. No había vuelta atrás. Nadie hacía lo que yo había dicho. Nadie veía la verdad que había descubierto. La fecha del juicio fue fijada. 2 semanas. 2 semanas para prepararme para la batalla de mi vida. No contra enemigos en tierras extranjeras, sino contra mi propia sangre. Y supe que no podría hacerlo sola. Fue entonces cuando pedí la única ayuda en la que confiaba. Extraoficial, fuera de registro y leal sin titubeos. Nos llamamos Shadowline, no oficialmente. Claro, no era una unidad sancionada. Ni siquiera se suponía que existiera. Solo una relaxa de ex-operativos de inteligencia, especialistas en ciberdefensa y activos humanos cuyas vidas, como la mía, se habían construido en las sombras. Contacté primero a Anna, vieja amiga, ex NSA, contestó en la primera llamada. He estado esperando esta llamada, dijo con voz baja. ¿Qué necesitas? En 48 horas, me conectó con 2 más. Miles. Un prodigio en ciberseguridad con dedos en todas las bóvedas digitales de DCA Dubai. Y Cole X operaciones psicológicas, un hombre que podía leer la mente humana como un mapa abierto. Nos reunimos en una cabaña abandonada, a 3 horas fuera de la ciudad. Terreno neutral, sin señal de celular, sin ojos curiosos. Puse todo sobre la mesa. El fraude, el lavado. Los lazos con Arbos International, las comunicaciones codificadas, las identidades falsas. No se inmutaron. Anna negó con la cabeza al terminar. Esto no es pequeño, murmuró. Lo sabes, ¿verdad? Esto es multinivel. El tipo de operación que no solo arruina vidas. Hace que la gente desaparezca. Lo sé, dije en voz baja. Por eso no puedo parar. Miles sacó su tableta. En minutos ya cruzaba puntos de datos y señalaba anomalías. Cole garabateaba patrones en un bloc de notas legal, murmurando para sí mismo de ese modo extraño y desapegado que siempre tenía. Por un momento, me permití respirar. Ya no estaba sola. Y sin embargo, el peso en mi pecho no cedía. Esa noche, de vuelta en la fría quietud de mi apartamento, me senté junto a la ventana, mirando las luces de la calle parpadear y me sumergí en el recuerdo. Tenía 9 años otra vez. Sentada en el porche delantero, viendo a mis padres discutir, a través del delgado vidrio de la ventana de la sala. Lucas estaba dentro, como siempre, el centro de todo. Recordé las palabras exactas que mi madre había dicho, aunque entonces no las entendía. Algunos niños son más fáciles de amar. Había llevado esas palabras a cada campo de batalla, a cada misión nocturna, a cada momento en que el miedo y la duda se colaban. Y de alguna manera, incluso ahora, volvían a atormentarme. Sacudí el recuerdo, me obligué a volver al presente. Pasé la semana siguiente preparándome. Construimos perfiles. Rastreábamos cuentas offshore. Aseguramos pruebas de contrainteligencia que pudieran sostenerse tanto en tribunales civiles como, si era necesario, en investigaciones federales. Pero con cada avance llegaba más peligro.
Apareció otro mensaje anónimo. Esta vez, no una llamada, sino un sobre deslizado bajo mi puerta en plena noche. Sin remitente. Dentro. Una sola frase en letras mayúsculas: retírate o tomamos lo que. Quedad lo que me sin parpadear porque el miedo ya no era una opción. Para el 8º día, teníamos el plano completo, un mapa digital de la red financiera que Lucas y Eva habían construido. Nombres, cuentas, contraseñas. Incluso rastreamos puntos de encuentro físicos entre Eva y intermediarios extranjeros. Uno de ellos fue captado por vigilancia, saliendo de la embajada de un estado hostil. Era más que suficiente. Pero el miedo, silencioso y corrosivo, nunca desapareció por completo. Soñaba con el rostro de Lucas, con la voz de mi padre, diciéndome que nunca pertenecí realmente, con estar sola en el patio de juegos en 2º grado, mientras los otros niños se juntaban. Excluyéndome, incluso de adulta, incluso con un equipo. Esa sensación permanecía, soledad. Pero esto es lo que pasa con los soldados, con los sobrevivientes. Seguimos adelante de todos modos. La noche antes de la audiencia, Ana me entregó una pequeña memoria USB. Esto es todo, dijo. Todo lo que necesitas para enterrarlos. Asentí. ¿Estás lista para lo que viene después? Preguntó Cole con tono impenetrable. Lo miré fijamente, a los ojos. He estado lista toda mi vida, dije. Y lo decía en serio, porque cuando la familia se convierte en el enemigo, la guerra deja de ser por ganar, se trata de sobrevivir. Y mañana tenía la intención de sobrevivir. El día de la audiencia llegó con la fría claridad de un amanecer en el campo de batalla. Me vestí con mi uniforme completo, no por teatralidad ni por simpatía, sino porque era la verdad de quién era. Quién siempre había sido. Mucho antes de que intentaran reescribir mi historia. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, paredes pálidas, luces fluorescentes, demasiado ordinaria para lo que estaba a punto de ocurrir. Lucas estaba sentado frente a mí, flanqueado por Eva y su equipo legal. No me miró a los ojos. Eva me regaló una sonrisa frágil. La misma que tenía cuando se unió a la familia años antes de que todo esto comenzara. Mis padres estaban en la segunda fila. Mi madre apretaba un pañuelo que apenas usaba. Las manos de mi padre estaban cruzadas, inmóviles, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Tomé asiento sin decir palabra. Su abogada habló primero. Una mujer afilada como cristal roto, voz suave, ensayada. Me pintó como fría, manipuladora. Una mujer tan consumida por la ambición que había robado a mi propia sangre. Habló del sacrificio como si fuera un vicio. Habló del servicio como si fuera abandono. Me mantuve firme en cada palabra. Cuando sacaron a relucir mis despliegues, cuando enmarcaron mi ausencia como prueba de que era menos hija, menos hermana, no parpadeé. Cuando sugirieron que el estrés de la guerra me había dañado irreconociblemente, que era inestable, quizás incluso peligrosa, no pestañeé. Me habían llamado peor por gente mejor. Pensé en Afganistán. El viento interminable del desierto, como el sol podía blanquear los huesos hasta que parecieran marfil pulido. Cómo aprendimos una y otra vez que a veces el silencio era supervivencia. Y así permanecí en silencio. Incluso cuando Eva subió al estrado, con la voz temblorosa, las manos dobladas cuidadosamente en su regazo, hablando de cómo había intentado comunicarse conmigo. Cómo me había visto cambiar, cómo temía por la familia. No dije nada. Fue magistral, de alguna manera, las mentiras, las medias verdades, la sentimentalidad convertida en arma. El juez escuchaba, sin expresión. Y yo esperaba. Esperé entre la jerga legal, la construcción cuidadosa de la destrucción de mi carácter, entre las lágrimas falsas y la simpatía ensayada hasta que, finalmente, llegó mi turno. Me puse de pie. No miré a Lucas, ni a Eva, ni a mis padres. Solo miré al juez. Su señoría. Dije con voz firme. No voy a hacer perder el tiempo de la corte defendiendo mi carácter. No estoy aquí por eso. Metí la mano en mi maletín, saqué una sola hoja de papel. Tengo un documento que presentar. Continué en voz baja. Creo que aclarará la naturaleza de esta situación. Crucé el salón con cada paso deliberado. Coloqué el papel suavemente sobre el estrado. La sala quedó en silencio, demasiado silencio. El juez se ajustó las gafas y comenzó a leer. Observé el cambio, lento al principio, luego más rápido. Sus ojos se entrecerraron. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Leyó hasta el final, luego lo leyó de nuevo. Y entonces, sin levantar la mirada, pronunció 4 palabras que lo cambiaron todo. Nadie sale, cerrad las puertas. El alguacil parpadeó, sorprendido. Luego se movió. La sala estalló, no en sonido, sin gritos, sin caos, sino en una confusión contenida. Lucas se puso rígido. Los ojos de Eva se movieron nerviosos. La mano de mi madre se llevó a la boca. El rostro de mi padre finalmente rompió la expresión vacía, dando paso a algo que no pude nombrar.
Miedo quizá o reconocimiento. Las puertas se cerraron. Los cerrojos hicieron clic. Y entonces llegaron. Agentes federales moviéndose rápido. Controlados, con propósito. Uno se dirigió directamente hacia Lucas. Otro hacia Eva. Un tercero se acercó al estrado y susurró algo al juez. Él asintió con firmeza. La voz de Eva se quebró primero. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es una locura. Lucas se levantó de su silla. Tenemos que sentarnos, ordenó el agente. Ahora, me quedé quieta. No me moví. Mi corazón latía fuerte. Pero mi respiración se mantuvo estable. Había visto redadas antes. Yo misma las había ordenado. Pero estando de este lado, viendo el lento desmantelamiento de una mentira construida durante años, se sentía surrealista y, de alguna manera, inevitable. El juez aclaró la garganta. Señor Merritt, señorita Merritt, están detenidos bajo sospecha de fraude financiero, robo de identidad y conspiración para cometer espionaje cibernético contra el gobierno de los Estados Unidos. Eva se desplomó primero, derramando lágrimas. El rostro de Lucas se torció, no en culpa, sino en pura rabia. Y aún así, mis padres no dijeron nada. Encontré la mirada de mi madre una vez, solo una vez. Pero no había nada allí para aferrarse. Los agentes se movieron con eficiencia. Las esposas hicieron clic. Se recogieron papeles. La sala de audiencias, tan llena de mentiras pulidas momentos antes, ahora estaba desnuda. Me dirigí al juez. Con permiso de la corte, dije suavemente. Quisiera solicitar custodia protectora inmediata para cualquier veterano cuya identidad haya sido comprometida y una investigación sobre los canales de lavado utilizados. Él asintió sin dudar, y así, simplemente, terminó. No más silencio, no más sombras, no más fingir. El papel había sido suficiente. La verdad siempre había sido suficiente. El sonido de las esposas fue más suave de lo que esperaba. No fue el estruendo que ves en las películas. Sin gritos, sin golpes. Solo el suave clic del metal contra el hueso. Los movimientos calmos y metódicos de agentes federales que habían hecho esto demasiadas veces antes. Lucas no opuso resistencia, apenas se movió. Eva lloró fuerte, sin control. Su máscara cuidadosamente pintada se rompió por completo. Seguía negando con la cabeza, susurrando una y otra vez. No quise esto no debía pasar. Pero Lucas, él estaba en silencio. Sus ojos encontraron los míos una vez brevemente. Y por primera vez en meses, quizás años, no vi arrogancia. No vi cálculo frío. Vi algo completamente distinto. Vi derrota. Vi al niño que solía conocer, al que construía fuertes de madera en el patio trasero conmigo. Que me retaba a trepar 2 árboles altos y me tendía la mano cuando resbalaba. Y por el momento más breve y cruel, casi sentí lástima por él. Casi. Los agentes leyeron los cargos con precisión mecánica: conspiración para cometer fraude, robo de identidad, espionaje cibernético, violación de protocolos de seguridad nacional. Lucas no, pestañeó. Mis padres permanecieron congelados, pálidos y frágiles, como si un movimiento en falso los pulverizara en polvo. Los labios de mi madre se movían silenciosamente, articulando palabras que no podía oír. Mi padre solo miraba fijamente. Sus manos seguían cruzadas como si esto fuera una pesadilla lejana que aún no lo había tocado. Debería haber sentido vindicación, pero la verdad es que no sentí nada, o al menos nada puro. Seguía oyendo mi propia voz en mi cabeza. Las palabras que les lancé: familia es elección. Yo no fui quien dejó de elegir. Pero una parte de mí, una amarga parte enterrada, también recordó otra cosa. Recordé la presión bajo la que ambos crecimos. Las expectativas, las comparaciones interminables. Lucas era el hijo dorado porque tenía que serlo. Porque cada vez que fallaba, la decepción de mi padre caía como un martillo. Porque cada vez que fracasaba, el corte suave de mi madre era más profundo que cualquier palabra. Y yo era la escapista, la que se fue. Recordé la noche antes de mi primer despliegue. Lucas borracho en la entrada, balbuceando algo sobre cómo yo había salido, mientras él se quedaba atrapado con sus sueños. Recordé la forma en que me miraba, no con odio, sino con envidia. Y eso es lo que nadie te dice sobre la traición. Rara vez nace de pura malicia. Más a menudo nace del dolor. Los agentes los condujeron a ambos frente a mí. Eva no quiso mirarme. Lucas sí. Y justo antes de empujarlo por la puerta, lo dijo suave. Casi inaudible. Me obligaron. Podría haberlo dejado pasar. Podría haberlo escrito como otra mentira. Pero no lo hice porque la verdad, la verdadera verdad, rara vez es en blanco y negro. Me senté. Mis rodillas temblaban de una forma que el resto de mi cuerpo se negaba a mostrar. Mis manos siguieron cruzadas. Mi respiración se mantuvo estable. Pero por dentro, algo se estaba astillando. La sala se vació lentamente. Mis padres siguieron sentados, inmóviles.
No sé cuánto tiempo estuve allí sentada antes de levantarme. Me acerqué a ellos con cuidado, como si me acercara a animales salvajes. Los ojos de mi madre estaban distantes. El rostro de mi padre estaba en blanco. Por primera vez me parecieron viejos, no crueles ni monstruosos, solo pequeños. Frágiles. Hablé en voz baja. Deberían irse a casa. Mi madre parpadeó. Una lágrima se escapó. No la limpió. Y entonces susurró algo que nunca olvidaré. Solo queríamos que fuera alguien. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Porque en ese momento entendí. Querían que Lucas tuviera éxito porque ellos mismos habían fracasado. Porque él era el recipiente de todos sus sueños. Los sueños que habían aferrado demasiado fuerte. Demasiado egoístamente. Y cuando me fui, cuando me convertí en algo que no podían controlar, él fue todo lo que les quedó para moldear. Él se rompió. Ellos lo rompieron. Exhalé, firme, controlada, pero en lo profundo. El peso de esa realización abrió un vacío en mi pecho. No sabía cómo llenarlo. Los dejé ahí, no miré atrás. Más tarde, sola en mi apartamento, me senté junto a la ventana, viendo las luces borrosas en la noche y pensé en cada error que había cometido. Cada vez que elegí distancia en vez de cercanía, cada vez que me enterré en el trabajo, en mis misiones y en muros demasiado altos para que alguien los escale. Pensé en cómo Lucas no fue el único moldeado por las expectativas. Pensé en cómo, tal vez de una manera terrible, ambos habíamos sido rotos por las mismas manos. Y supe que cargaría ese peso mucho después de que el caso se cerrara porque la justicia no es sanación. Y ganar no es lo mismo que paz. Pero aún, así, había elegido. Y esa elección era mía. El mundo explotó antes de que siquiera llegara a casa. Para cuando crucé la puerta, mi teléfono ya vibraba sin parar. Llamadas, mensajes. Alertas de noticias. Los titulares estaban en todas partes. Coronel condecorada del ejército destapa red de espionaje familiar. ¿Héroe o traidora? Todos los méritos. Escándalo familiar sacude comunidad militar. Familia o país. La elección impensable de una soldado. Mi rostro estaba en todas las pantallas. Fotos sacadas de archivos de despliegue. Viejas entrevistas, hasta imágenes granuladas. En las escaleras de la corte. La historia no solo fue nacional, fue viral. Y con ella llegó la avalancha. Algunas personas me llamaron héroe. Mensajes llegaban de veteranos, esposas militares. Extraños que decían que les di esperanza, que probé que la verdad aún importaba. Pero otros me pintaron como la villana. Me acusaron de destruir a mi familia por atención. Por codicia, por alguna retorcida necesidad de tener la razón a cualquier costo. Familia es sagrada. Escupió un comentarista en un programa nocturno. ¿Qué clase de persona destruye a su propia sangre así? Vi todo en silencio. No respondí. No corregí las narrativas. No expliqué. Porque si algo me enseñó el ejército, es que el silencio es una forma de fuerza. No toda batalla necesita respuesta. No todo disparo necesita ser contestado. Me senté sola en mi sofá, teléfono boca abajo. Televisión en silencio. El apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado quieto. Y sin embargo, bajo el entumecimiento, algo latía. Un ritmo bajo y constante que reconocía de zonas de combate, el después, el espacio, donde la adrenalina desaparece, pero las consecuencias permanecen. Pensé en Lucas. En su rostro cuando las esposas se cerraron. En las palabras que susurró. Me obligaron. Pensé en la voz de mi madre. Pequeña, rota. Solo queríamos que fuera alguien. Pensé en la niña que una vez fui, sentada en el porche en la oscuridad, escuchando las discusiones adentro, preguntándome por qué siempre me sentía afuera. La ola de atención pública me elevó alto. Luego me hundió. Un momento, extraños. En línea me llamaban símbolo de integridad. Al siguiente, mensajes anónimos me acusaban de traición, crueldad, de ser menos que humana. Sentí que me deslizaba entre las grietas, subiendo, cayendo. Subiendo de nuevo. Y entonces recordé algo, que mi antiguo comandante me dijo durante mi primer despliegue, cuando todo parecía demasiado grande, demasiado abrumador para sobrevivir. Mantén la línea, dijo. Aunque el suelo se mueva, aunque el ruido sea ensordecedor, mantén la línea. Así lo hice. Apagué la televisión. Cerré los canales de noticias, preparé té, simple, constante y me recordé que no hice esto por aplausos. No lo hice por castigo. Lo hice porque era lo correcto. Porque el silencio no es solo la ausencia de ruido. A veces el silencio es supervivencia. La controversia estalló más rápido de lo que esperaba. La noticia se difundió en horas. Lucas y Eva en custodia federal. Múltiples cargos pendientes, pero mis padres intactos. El comunicado oficial fue clínico.
Debido a la avanzada edad y condiciones de salud subyacentes, el señor y la señora Merritt no enfrentan actualmente cargos, pero al público no le importó la jerga legal. La reacción fue fuerte. Los programas de debate explotaron, los comentaristas se enfurecieron, las redes sociales se dividieron en dos. Algunos dijeron que la misericordia era la elección correcta, que llevar a personas mayores frágiles a los tribunales no serviría a la justicia, solo a la crueldad. Pero otros, muchos otros, estaban furiosos. Titulares gritaban. Lo vieron desarrollarse. Otro insistió, ¿por qué ellos caminan libres mientras otros qué? La ira creció la tras ola de indignación. Hashtags se volvieron tendencia. Se circularon peticiones. Incluso personas que me apoyaron al principio ahora cuestionaban todo. Me convertí en la cara del escándalo, quisiera o no. Cada cámara apuntaba hacia mí, cada micrófono se acercaba más. ¿Qué tiene que decir sobre sus padres, Coronel Merritt? ¿Cree que se hizo justicia? ¿Pidió clemencia? No dije nada, ni una sola vez, ni a ninguno de ellos. La noche después de que estallaron las noticias, me quedé sola en mi balcón, teléfono oscuro en el bolsillo, y escuché la ciudad respirar bajo mí. Pensé en mis padres, sentados en la misma sala, donde todo esto había comenzado. Imaginé las manos temblorosas de mi madre, la mirada vidriosa de mi padre. Pensé en el peso de sus decisiones, en el peso de las mías, y pensé en silencio, amargamente, como nada de eso se sentía como una victoria. Todavía podía oír las palabras de mi madre. Solo queríamos que fuera alguien. Todavía podía ver el rostro de Lucas, acechado, hueco, mientras lo llevaban lejos. Hubiera sido fácil hablar. Emitir una declaración, aclarar que yo no tuve nada que ver con la decisión del fiscal, que esto nunca fue por venganza, que no busqué su castigo, solo la verdad. Pero no lo hice porque en el fondo sabía que ninguna palabra importaría. Ni para quienes ya me odiaban, ni para quienes querían coronarme. Y ciertamente no para la familia que ya había perdido. Así que mantuve la línea. Dejé que los titulares ardieran, dejé que el mundo girara. Y recordé algo que un antiguo oficial de inteligencia me dijo una vez en una sala de reuniones en Kabul. Palabras que me acompañaron a través de desiertos, batallas y años de guerras invisibles. A veces, la voz más fuerte es la que no dice nada en absoluto. Permanecí en silencio porque el silencio no es rendición. El silencio es supervivencia. La primera vez que salvé una vida tenía 24 años. No fue en las líneas del frente. No, fue en el caos del combate. Fue en una tienda médica polvorienta a millas de cualquier cosa que se pareciera a la civilización. Un joven cabo, apenas un niño, desangrándose por heridas de metralla. Recuerdo el peso de su cuerpo cuando lo levantamos, la manera en que sus ojos se clavaron en los míos, aterrorizados, suplicantes. Recuerdo susurrarle una y otra vez, aguanta, solo aguanta, y lo hizo. Ese momento nunca me abandonó, ni a través de los años, ni en las batallas, ni en las traiciones. Y ahora, al borde de algo nuevo, pensé en él de nuevo. Porque salvar personas no siempre se ve como crees que será. La Fundación Centenal comenzó con nada más que una idea, un susurro, una necesidad. La financió en silencio al principio. Sin prensa, sin titulares. Solo un puñado de aliados de confianza, personas que sabían lo que significaba servir y volver a casa destrozado. Nuestra misión era simple: proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Veteranos estafados, manipulados, descartados por sistemas demasiado rotos para notarlo. Ofrecíamos ayuda legal, defensa cibernética, protección de identidad, asesoramiento. Pero más que eso, ofrecíamos algo que yo misma pasé años sin tener, alguien que creyera que valías la pena salvar. Algunos días parecía poco, insignificante, como achicar agua de un barco que se hunde. Pero luego veía las cartas, los silenciosos agradecimientos, la manera en que una sola intervención podía cambiar el rumbo de la vida de alguien. Y seguía adelante. Pensaba en las noches que me quedaba despierta en el silencio del desierto, escuchando el estallido de disparos, el rugido de helicópteros. El miedo que nunca desapareció del todo. Pensaba en los rostros de amigos que regresaron a casa en cuerpo, pero no siempre en mente. Nombres grabados en paredes de mármol, historias que terminaron demasiado pronto, y me prometí a mí misma que, el tiempo que me quedara, lo dedicaría a luchar por ellos, por los que sirvieron, por los que fueron olvidados, por los que, como yo, se rompieron, pero se negaron a quedarse. Así la gente empezó a llamarme de muchas maneras: defensora, sobreviviente, heroína. Pero no necesitaba los nombres, solo necesitaba el trabajo, porque la verdad es que no solo estaba salvando a otros, me estaba salvando a mí misma. Un caso a la vez, una vida a la vez. Una victoria silenciosa en un mundo aún lleno de sombras. La carta llegó una tranquila mañana de jueves, sin fanfarrias.
Sin titulares, solo un simple sobre blanco sin remitente, que se deslizó entre las cuentas y anuncios. Casi no lo abrí, pero algo, llámalo instinto, me hizo detenerme. Me senté en la mesa de la cocina, la luz del sol filtrándose por las persianas. La ciudad zumbando suavemente afuera. Abrí el sobre y saqué una sola hoja de papel, escrita a mano, ordenada, cuidadosa, que comenzaba simplemente: estimada Coronel Merritt, no nos conoce, pero gracias a usted. Nuestra familia sigue unida. La leí una vez, luego otra. Me contaron. Su historia, como una falsa organización benéfica para veteranos, les drenó sus ahorros, como casi lo perdieron todo. Como nadie los escuchó hasta que alguien de la Fundación Centennial intervino. Detuvo el fraude, recuperó sus fondos y los protegió de futuros daños. Escribieron sobre el miedo, sobre la vergüenza, sobre el peso silencioso de ser engañados y abandonados. Y luego, cerca del final, escribieron algo que se me atoró en la garganta. Pensamos que no importábamos, que nadie lucharía por nosotros. Pero luego usted lo hizo. Me quedé muy quieta. La carta tembló ligeramente en mis manos, no por debilidad, sino por otra cosa. Pensé en el primer soldado que salvé, en la mirada de sus ojos cuando lo rescatamos del borde. Pensé en el peso de su vida en mis brazos. Como el tiempo se estiró y se torció en ese momento, como todo lo demás se desvaneció, salvo la pura determinación de no soltarlo. Y comprendí que esto era lo mismo. Un campo de batalla distinto. La misma lucha. Sentí algo despertar. Dentro de mí, algo desconocido, algo que no me había permitido sentir en más tiempo del que podía recordar. Una sonrisa, pequeña, vacilante, pero real. Recorrí las palabras con la punta de los dedos, el papel suave bajo mi piel. Casi podía oír sus voces, ver sus rostros. Y por primera vez en años, quizás más tiempo, sentí ligereza. No la ausencia del dolor, ni el borrón de lo que había pasado, sino la simple y quieta verdad de que la vida aún podía ofrecer pequeños momentos de gracia. Doblé la carta cuidadosamente. La guardé en el cajón junto a mis medallas. La ciudad, afuera, seguía moviéndose. Las noticias seguían girando. El mundo permanecía ruidoso y inquieto, pero adentro, en esa quietud, me aferré a una verdad. Salvar personas no siempre viene con aplausos. A veces viene con silencio, a veces viene con una sola carta, y a veces eso es suficiente. Me paré junto al borde del agua mientras la primera luz rompía en el horizonte. El océano se extendía infinito, en todas direcciones, tranquilo, sin prisa. El aire era agudo con sal. La brisa fresca contra mi piel. Cerré los ojos y escuché. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, había paz. No la ausencia de memoria, ni el borrón del dolor, sino la simple quietud que llega cuando has llevado el peso, enfrentado la tormenta y, de alguna manera, has logrado salir adelante. Pensé en cada paso que me llevó hasta aquí. Pensé en Lucas, en el niño que fue, en el hombre que llegó a ser y en las decisiones que tomó. Pensé en mis padres, en lo que me dieron y en lo que me quitaron. Pensé en las batallas que luché, en el extranjero, en las que luché sola en los rincones oscuros de mi mente. Las que luché aquí, en suelo nacional, donde nadie aplaudió, nadie saludó y nadie llevó la cuenta. Y pensé en las personas que aún cargaban sus propias guerras invisibles, extraños, sobrevivientes. Las voces que conocí a través de la Fundación Centennial, quienes me recordaban cada día por qué la lucha importaba. Hay algo que aprendes en el ejército y de lo que nadie habla mucho. No toda batalla es ruidosa. Algunas se libran en salas de juntas, en tribunales, en esos espacios silenciosos entre respiraciones, donde se toman decisiones y las vidas cambian para siempre. Algunas batallas no las eliges, pero las enfrentas de todos modos. No por venganza, ni por reconocimiento, sino porque a veces la línea entre el bien y el mal no está difusa en absoluto. Es clara, y alguien tiene que estar del lado correcto. Abrí los ojos. Las olas se movían en un ritmo constante. El viento susurraba entre la hierba y en algún lugar muy atrás. El peso del pasado ya no oprimía tanto mis hombros. Dejé que el silencio se extendiera, dejé que el aire llenara mis pulmones. Porque también había aprendido otra cosa. Algunas batallas se luchan en silencio, y a veces ese silencio es la victoria más fuerte. Me quedé allí mucho tiempo, solo respirando, solo siendo. Y cuando finalmente me alejé, llevé esa quietud conmigo, no como una armadura, sino como una gracia. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Es una mañana tranquila con una taza de café caliente. Una noche tardía en la que historias como esta te acompañan. Cuéntanos en los comentarios, leemos todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que lleves esta historia contigo.
Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera silenciosamente hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.